Buenas, buenas. Qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Estamos a pocos días de elegir un nuevo presidente en Colombia. Está finalizando una campaña que no se caracterizó por las buenas cosas. Un sinónimo de esta campaña, la guerra sucia. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿A qué punto vamos a llegar? Pregunta para los invitados, para los que saben. Quiero saludar a la médica psiquiatra Carolina Corcho. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un saludo a los panelistas y a la audiencia. Con un liderazgo muy importante en lo social y en lo gremial. Claro que sí. Bienvenida. Mi saludo al ex candidato a la presidencia, director o presidente, director de Salvación Nacional, doctor Enrique Gómez Martínez. Qué grato verlo. Adolfo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores. Saludo a Carolina, Juan Manuel. Muy complacido. Cierra la lista de invitados, doctor Juan Manuel Ospina, presidente de Dignidad. ¿Ese es su cargo? Sí, señor. ¿Qué significa dignidad para Colombia? Y bienvenido. Aquí disparando antes de saludar. Dignidad, ¿qué le representa a Colombia? Le representa una nueva propuesta política en un momento en el cual la crisis de los partidos y del sistema político en general en el país ha hecho agua por los cuatro costados. Y yo creo que la pasada primera vuelta en ese sentido fue muy clara al respecto. Y en Dignidad estamos en un proceso de generar alternativas dentro del marco. Yo sé que la palabra a veces es muy confundidora, de una posición de centro, un centro que convoca, un centro que congrega, un centro que es capaz de hacer propuestas para que tengamos finalmente un país digno, una política digna, podamos tener unas relaciones humanas dignas. Y ese cambio empieza por la transformación de la política y es la tarea que nos hemos asignado en Dignidad. Y bueno, tenemos todo un camino para recorrer, enormes dificultades, pero también grandes posibilidades. Esa es la definición. Para usted, el centro en política existe. 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 Y es, digamos, complementario o expresión realmente de una posición democrática. Muy bien. Doctora Carolina, ¿qué nos deja esta campaña? Bueno, esta campaña, primero que todo, respecto a lo que decía el doctor Juan Manuel, pues el centro quedó muy diluido, porque el centro claramente no fue capaz de construir un proyecto político de centro, no fue capaz de explicarle al país qué significa un Estado social y democrático de derecho, una sociedad de centro. Se diluyó, digamos, en unas peleas, en unas discusiones muy grandes y finalmente lo que queda en esta campaña son dos posturas que creo yo que es lo que está en debate en este momento. Una postura que no sabemos todavía qué es ni qué le propone al país. ¿Se refiere usted? A Rodolfo Hernández. Y una postura que la que representa Gustavo Petro y Francia Márquez, que está proponiendo una serie de reformas aplazadas en Colombia en el siglo XX y que requiere también el siglo XXI. Eso es lo que hay aquí. ¿Y ese tema es monopolio de Gustavo Petro, doctor Enrique Gómez? Pues de los grandes cambios que necesita Colombia. Yo tengo una visión muy diferente de ustedes. El centro sí ha estado plenamente gobernando durante 30 años este país. Un modelo que se autodefine como socialista, paternalista, un Estado que no ha producido ni buen empleo, ni educación, no ha producido seguridad, ni infraestructura, ni ha recuperado la competitividad del país. Y esa amalgama de la centroesperanza pegada de la Equipo Colombia, que es todo ese centro indefinido, más bien de acomodo, Juan Manuel, por eso no deberías estar ahí, que me acomodo al que esté gobernando para recibir los puestos y la burocracia. Ese centro es el que le ha fracasado al país y nos ha dejado en manos de dos populistas de enciclopedia. O sea, usted abre cualquier enciclopedia y sale la foto populista 1 Petro, populista 2 Rodolfo Hernández, y estamos en un escenario de ruptura y de salto al vacío, Carolina, en cualquiera de las dos opciones. Actores del Centro Esperanza como actores principales de una política. Alejandro Gaviria no fue 7 años. Alejandro Gaviria no fue 7 años ministro. 7. ¿No? Pues, el señor Fajardo no ha sido gobernador, alcalde. Pero por elección, no por nombramiento. Y no el fajardismo no es un súcubo del santismo.
Interpretación suya. No, es que el santismo está encima o debajo de él, pero en algún lugar está. El santismo le está haciendo hoy el juego, es a Petro. Hoy, Olvide, porque el santismo le juega a todo. El santismo le jugó pero, a Federico un pedacito, otro pedacito a Petro, otro pedacito a Centro Esperanza. Los ministerios de Jorge Enrique Robledo los tengo que ver. Bueno, ahí está, por eso te decía, Robledo no debiera estar aliado con esa gente. Si quiere ser de la nueva política, debería salirse de ahí. Bueno, no nos quedemos en ese punto. No, sino que yo creo que Enrique está extremando una interpretación que no se riñe con la realidad. Mire, ¿sabe quién ha estado gobernando, Adolfo? Presidentes liberales, casi todos. O sea, que el conservatismo no es responsable de la crisis que vive el país. No, claro, porque él ha estado comiendo, no gobernando, que es distinto. Y yo lo he dicho, el conservatismo ha estado concentrado en ver qué pedazo de la marrana le entrega los presidentes liberales. Carlos Holguín definió eso muy bien, de una manera que a mí me dio en el alma. El conservatismo es la fuerza que decide. No, la fuerza que se acomoda. Eso sí. Tendría que ser la fuerza que gobierna. Bueno, ya son 3 definiciones. De la fuerza que se decide a la fuerza que se acomoda. La fuerza que decide es la fuerza que negocia los puestos. Bueno, yo quiero volver aquí. ¿Cómo es eso de que aquí hay 2 populismos? No, aquí no hay 2 populismos y 2 saltos al vacío. Ubiquémonos. Aquí hay un proyecto demagógico que representa Rodolfo Hernández. Ahorita hablamos de Cuando eso. hablo de demagógico es cuál es la propuesta de Rodolfo Hernández. No sabemos cuál es. Una cosa es lo que está escrito en ese programa que él radicó, otra cosa es lo que dice el Twitter de Rodolfo Hernández y otra cosa es lo que dice Rodolfo Hernández. Hay una disociación de todo. Luego ahí no hay propuesta de nada. Y hay un proyecto reformista. Que a muchos les parezca populismo, las reformas que ya hizo Estados Unidos, que hizo una reforma agraria, que a muchos les parezca populismo, las reformas que ha hecho la socialdemocracia en Europa es otra cosa. Reforma pero el proyecto de Rudolf Homes. No, pero tendremos que verlo. Rudolf Homes adhirió al proyecto de Gustavo Petro. El problema es para Rudolf Homes. Él fue el que adhirió a un programa que claramente está hablando de sus programas. Está bienvenido. El que llega es de puertas abiertas. El incoherente. Y ojo que eso está armando una fiesta ya que va a ser complicada si llegaran a ganar. Ojo con eso. Porque se perdió completamente. Hay discursos para todo y para todos. Pero el tema no es el discurso. El tema es el compromiso, la capacidad de estar a la altura de lo que se está diciendo. ¿Y esa la tiene Rodolfo Hernández? Sí, señor. ¿Sí? Él tiene, me dejan 2 minuticos. No conozco a Rodolfo Hernández, lo primero que tengo que decir, no lo conozco. Tengo la misma visión que tenemos muchos colombianos, un señor santanderiano, brusco, con una característica que en política es muy rara, que es que dice lo que piensa. Para él lo políticamente correcto es un concepto que no existe. Y él lo que está diciendo es porque está creyendo en eso. Hay que ver los políticos qué dicen, en qué creen y qué van a hacer finalmente. Primera diferencia fundamental. Ahora, es un discurso que choca, porque estamos acostumbrados al discurso grandilocuente de las grandes propuestas, los sueños que van a llegar. Rodolfo Hernández habla como ingeniero, habla concreto. Aquí hay unos problemas concretos. Vamos a hacer las cuentas, cuánta plata hay para hacer y vamos a hacer esos programas. Vamos a resolver los problemas concretos de la gente. El discurso queda de un lado. El discurso es para traer incautos. Estas propuestas claras es para generar compromisos serios que se van a cumplir. Terminan sus 2 minutos, doctor Enrique. Yo sí creo que lo único que distingue los 2 populismos en juego son los escenarios de transición democrática. Petro representa un régimen, un sistema que va a cambiar el régimen. ¿Y tiene con qué? Tiene parlamentarios, algunos de extrema izquierda, otros tradicionales, tiene fundaciones, tiene acceso a muchos jueces que siempre le sacan las castañas del fuego, tiene apoyo de fundaciones internacionales, tiene apoyo hemisférico y lo ha dicho en varias oportunidades. Su primer acto de gobierno es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y él implica una ruptura democrática. El otro populista ni lo ha dicho ni tiene con qué. Rodolfo Hernández ni ha dicho que va a generar un escenario de ruptura, ni que necesita 12 años para hacer sus cambios, nada de eso, y tampoco tiene una estructura que le permita cambiar el régimen democrático en el país. Y aquí puedes ver el eje como el antipetrismo y Petro, que ese es el eje realmente de donde vienen todos los insultos que Adolfo nos decía en su introducción, porque es un eje absolutamente visceral en ambos extremos.
sin ninguna preocupación por el fondo de las propuestas. La mayoría de las propuestas de ambos candidatos tienen muy poco sustento en la realidad fiscal o en la visión sana de manejo de la economía o de lo que es posible políticamente en el Congreso. Entonces, yo lo que veo es que esta última instancia de este larguísimo proceso electoral, 9 meses o qué sé yo, para la campaña presidencial, una locura, está remitido a eso. En una opción hay un gravísimo riesgo reconocido por Gustavo Petro de ruptura constitucional y de no alternancia en 2026, y del otro lado no lo hay. Y ambos son igual de populistas, perdóname, todas las propuestas de ambos lados son vamos a regalar, vamos a entregar, nadie sabe cómo se va a pagar eso, prometiendo, pues hablando de reformas agrarias minifundistas en el siglo XXI, si hay algo más populista e imposible económicamente que eso, hablando de que la Pachamama va a fertilizar el agro colombiano, cuando lo que el agro colombiano necesita es productividad, tecnificación, economía a escala. Si eso no es un discurso populista, yo no sé cuál es. Termina su tiempo. Lo primero que quiero plantear a lo que dice Juan Manuel es que no es cierto que Rodolfo Hernández diga lo que piensa. Pues hace poco puso en su Twitter que se excusaba por lo que había dicho, luego Ingrid Betancourt aparece diciendo que pidiendo perdón a la Virgen María, es decir, ahí hay muchos discursos. Es un candidato sin propuesta que claramente en varias declaraciones dice no sé qué es la Ley 30, no sé qué es el Acuerdo de Escazú, que ha expresado claramente que si llegara el gobierno propondría un estado de conmoción interior para gobernar por decreto porque no necesita el Congreso de la República. Eso sí es el populismo, eso sí es la ruptura del orden institucional, y uno no entiende cómo personas que han estado en el orden institucional y democrático creen que eso sea defendible. Y ni siquiera hay propuestas concretas. ¿Cuáles son las propuestas de Rodolfo? Las propuestas de Rodolfo fue que un día después, cuando recibió el apoyo del uribismo, cuando recibió el apoyo del gobierno de Iván Duque, que está apoyando también allá, además de eso, hace unos trinos donde pone las 20 propuestas de Gustavo Petro. ¿Eso es serio? ¿Es serio que cada 24 horas un candidato esté cambiando de propuesta? Primer elemento. Segundo elemento, doctor Enrique Gómez. Gustavo Petro no ha hablado de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Gustavo Petro, por el contrario, lo que ha planteado lo dijo delante de millones de colombianos en Semana de Televisión. Mayorías en el Congreso de la República para hacer unas reformas. ¿Y cómo va a decir usted el 8 de agosto que va a citar una Asamblea reforma agraria? Una reforma agraria es una reforma del siglo XX, que ya hizo los Estados Unidos y Europa. Los Estados Unidos y Europa entregan subsidios a sus campesinos para poder mantener su soberanía alimentaria y exportar. En Colombia estamos importando alimentos. Una reforma agraria minifundista. Entonces, ¿a usted le parece que una reforma agraria es populismo? Cuando eso ya se ha hecho en las economías. Cuando ya ha fracasado en todas partes. No ha fracasado. Claro. Termina, quiero escucharlo. ¿Y usted por qué está tan callado? Esperando su turno. Muy disciplinado. Es un buen conservador. Sigue las reglas. Está muy disciplinado. Mucha atención. Sigue las reglas. Para que después no digan que soy exaltado, ¿cierto? A ver, yo creo que hay una característica de Rodolfo Hernández y lo tenemos que reconocer. Y es que a veces es lo que podemos llamar imprudente hablando. Tiene una manera de expresarse que choca, ¿cierto? Que impresiona, ¿sí? Que eso es un rasgo de él y sucede. Negar eso sería como pretender pues, tapar las luces que tenemos aquí que nos están encandilando. Esa es una característica de Rodolfo Hernández que yo creo que no puede desdecir de su capacidad de entender los problemas, de su capacidad de comunicación, que es sobresaliente. Si algo tiene Rodolfo Hernández es la capacidad de comunicar no con la gran academia, de comunicar con la gente, de comunicar a partir de ¿qué? De propuestas concretas. Yo me muero de la pena, pero el que sale con propuestas a cada 2 por 3 es Gustavo Petro. Y Rodolfo Hernández ha tenido unos puntos básicos, unos puntos que él asume con una visión práctica. No olvidemos que él es un ingeniero que está mirando factibilidad de proyectos, está haciendo cuentas y está viendo sobre esa base qué es lo que se puede hacer. Él no está ofreciendo castillos en el aire, él está ofreciendo realidades que trabajaría con la gente. Que ¿cuáles son esas propuestas concretas? Carolina, déjeme. No, porque es que
No, pues ustedes han dicho cosas con las que no estoy de acuerdo. Capítulo Y lo digo tercero del plan de silencio. gobierno de Rodolfo Hernández, cosas en las que yo estoy de acuerdo. Despolitizar la elección de altos magistrados, de acuerdo. Recuperar la honra y la defensa judicial de la fuerza pública en todos los escenarios operativos, yo en ese caso, son los pocos puntos en los que estoy de acuerdo. Desmontar la tramitología que ahoga al empresario en Colombia, estoy de acuerdo, me parece razonable lo que está planteando. Y dijo cosas que son interesantes en términos de soberanía y restablecimiento Eso para llegar- de las relaciones con Venezuela. Son los puntos, por lo menos de ese programa, que tiene 7 Eso capítulos, que yo le recomiendo echarle una revisadita, es confuso. Pero eso para llegar a la Pero conclusión de que usted va a votar por Rodolfo Hernández. Yo he pedido que se vote por Rodolfo Hernández, pero por una razón diferente, que es garantizar la supervivencia de la democracia en Colombia, que estoy seguro Gustavo Petro no lo va a permitir. Bueno, si Rodolfo Hernández tiene un programa tan claro, tan concreto, la pregunta es ¿por qué se pues hay niega que a ir a leerlo. debates? ¿Por qué se niega a ir a debates a sustentar esos Porque vos programas? debates unas peleaderas ¿Por que qué? no permiten que el país Pero entienda las peleaderas- lo que están planteando los candidatos. Pero él le está hablando Claro. al país por todos lados. Si algo tiene Rodolfo Hernández, a mí me ha impactado, es que es el viejito, el abuelito, pero es el que está haciendo la política, la campaña más moderna que se ha hecho en la historia de Colombia. No son las grandes manifestaciones como hace 50 años, donde hay un caudillo que habla. Son redes que están permanentemente en interacción con la gente. A él no le interesan los partidos, no le interesan los políticos, le interesa la gente. Y con ella se está comunicando directa y permanentemente. Doctor Eso sí Manuel. es un avance que está marcando cómo va a ser la política en el futuro. El viejito nos está enseñando a cómo se hace la política del siglo XXI. No, yo creo que nos esté enseñando eso. Yo lo que veo es una degradación del debate público. El hecho de que alguien esté aspirando a la presidencia de la República y esté planteando vulgaridades frente a las mujeres, esté cosificando Ya. a las mujeres en misoginia, esto es una degradación de la cultura política en Perdóneme, Colombia, que perdóneme. no tengamos la estatura de proponer ideas y que a la fecha Pero, de hoy a ver, un coja el candidato se meta programa en en debate. donde está degradando No, a las mujeres. lo que le quiero plantear el papel es... que juegan las mujeres en la vida de él. El equipo que lo Pero eso no rodea es de corresponde, mujeres. por eso le he ¿Con dicho, quién eso no gobernó? corresponde. Orden a la sala, orden a la Vea, sala. es que no es el discurso, son las realidades las que le muestran orden a la a sala. uno dónde van las cosas. Y a mí me da pena Rodolfo Hernández en eso, ha sido clarísimo. Yo puedo hablar con la voz de la experiencia porque estaba en muchos debates con ambos. Incluso a Carolina nos conocimos en uno que se hizo tal vez en la UGT sobre salud, el primer debate en el que yo participé, y ahí estaba Petro. Y también he estado con muchos debates con Rodolfo Hernández. Me parece inútil los debates porque ninguno de los dos contesta lo que se le pregunta. Cuando le preguntan algo a Gustavo Petro, él siempre tiene un relato. Lo vi el jueves pasado y lo critiqué fuertemente en el foro de salud de las cámaras de salud de la ANTI. Entonces Petro le hacen X pregunta y él echa una perorata larga, generalmente todo el tiempo que le puedan dar, donde él le presenta a Colombia un relato generalmente insustancial. Solo le voy a poner el ejemplo de salud, donde dijo que él iba a coger él personalmente el gasto de prevención, se lo iba a quitar a las EPS. Cuando lo confrontaron dijeron, vale, que a las EPS, a diferencia de lo que dijo en el debate en el que usted y yo estuvimos, que dijo que iba a acabar con las EPS allá en Cartagena hace unos días, dijo que no se podía, que progresivamente, que en los departamentos de la periferia y que después Pero en las además, grandes doctor ciudades. Enrique Gómez. Entonces, y Rodolfo Hernández, cuando le preguntan cualquier cosa, contesta Adolfo siempre lo mismo: yo voy a luchar contra la corrupción. Entonces es un debate entre esos dos extremos, digamos, de manipulación política y de populismo. Me parece que no le hubiese agregado mucho al pueblo colombiano, distinto de que se fueran ya a ese escenario verbal donde el uno al otro se acusan. Lamentablemente, usted habla de misoginia, pero a mí me parece gravísimo la misoginia, pero burlarse de las víctimas de los delitos atroces, eso me parece mucho peor. Y la crueldad de Petro y sus seguidores en el caso no resuelto del secuestro y asesinato o muerte por desaparecimiento de la hija de Rodolfo Hernández. Si usted quiere acusar a Hernández de degradación, tiene que acusar a Petro de degradación, porque aquí ninguna de las dos campañas ha estado a la altura ni en humanidad, ni en debate, ni en postulado. Pero aquí Eso es quien se está vergonzoso. retirando del debate de Rodolfo Hernández. Y a mí me impresiona que ustedes digan que los debates no son importantes, porque además, doctor Enrique Gómez, después de esa intervención que tuvo Gustavo Petro en Cartagena, usted termina haciendo un video Dice 7. generando
un fake news, y se lo digo como médica, porque usted está diciendo que Gustavo Petro va a obtener los recursos de prevención de las EPS para traer médicos cubanos. Sí. Usted puede demostrar que eso es cierto, eso no es verdad. Eso no es verdad y eso se plantea y podemos oír la para grabación. generar, y eso él se dijo plantea. que él iba a asumir él señor. personalmente todo el 5% Pero de la usted está UPC diciendo que nacional. va a traer médicos ¿Sabe cuánto vale el cubanos? 5% Y de la eso UPC se ha nacional? utilizado para 70 degradar. billones de pesos. Iba a coger 3,5 billones de pesos, que es el componente presupuestal de prevención Claro, pero en el sistema de administración articulado con las EPS, para él gastarlo directamente Él no, en es prevención. que esos son recursos del Estado, esos no son recursos de las EPS, doctor. Cuando intervino Son ilegalmente, los recursos de Carolina, prevención son del cuando Estado, él son públicos. intervino y nombró Pero usted no gerente tiene por qué ilegalmente en incluirlo de los Capital médicos Salud, cubanos. lo primero que hizo fue nombrar los famosos asistentes de prevención en los barrios de Bogotá. ¿Recuerda qué pasó con...? ¿Y qué tiene que ver eso con los médicos cubanos? Es que eso es quebró manipulación. Capital Salud, Bueno. la recibió con 8.000 millones de pesos de déficit, la entregó con 600.000 millones de pesos de déficit después de una capitalización de 1.2 billones. Y uno de sus programas banderas fue replicar el programa de Chávez en los barrios de Bogotá. Es un hecho. Ya, doctor Enrique. Mire, le voy a contar una cosa. En el actual sistema, un gobernante tiene que tomar una decisión. O se quiebran los hospitales o se quiebra el intermediario EPS. Recientemente en Antioquia, la Asamblea acaba de aprobar 30.000 millones de pesos para el intermediario EPS con los hospitales quebrados. En la Bogotá de Gustavo Petro, él decidió fortalecer los hospitales públicos que sí son necesarios Dejó para un de sistema de pagarles, salud. al y término no de su gobierno, un había 1.2 intermediario. billones de cartera por pagar. No, porque si Los no, que dejaron de eso, pagarlo fueron las EPS, podemos ir a no la revisarlo. administración. Lo La revisamos. cartera de la red pública de Bogotá, De las en la EPS, alcaldía de de las Gustavo EPS. Petro, Gustavo Petro le quedó debiendo a las 4 Falso, regionales falso. 1.2 billones, lo puedo probar y es un hecho. Es que falso, doctor Enrique Gómez, porque es que el pago de los hospitales no depende del alcalde, depende de las EPS. Capital Salud, que era la Esa EPS no, que él de las controlaba, EPS. le No nos quedó quedemos debiendo a sobre la el red tema de pública. salud porque el tiempo de televisión es muy corta y quiero escuchar al doctor Ospina. Sobre este tema de salud, yo los dejo a ellos dos discutiendo. No, pero- una pequeña observación, pues anecdótica, ¿cierto? Toda la primera parte de la campaña, el que no quería ir a los debates era Gustavo Petro. Después esos debates se volvieron A mí me una dejaban sin peleadera puesto. interminable y me parece con mucha razón el ingeniero dijo, ¿sabe una cosa? Yo prefiero explicar mis cosas con calma, hablando con la gente, y voy a hacer eso a través de todo este sistema increíble de redes que tiene. Y él mantiene una comunicación permanente, fluida, con contenido, no con insultos, que es lo que la gente está buscando oír. Y quiero decir otra cosa, que aquí están tratando de decir derecha e izquierda. Hernández, no puedo decir si es un propósito deliberado, ha ido conformando un acercamiento de sectores de clase media, importantes, que son el fundamento de una política de centro. Yo estoy de acuerdo, la política de centro, y queda la gran experiencia de la coalición, por ahí no se hace. Lo cual no quiere decir que la política de centro no tenga un espacio y sea necesaria en un sistema democrático. Cuando hay sistemas autoritarios, lo primero que desaparece es el centro. Donde hay fortaleza de la democracia, hay centros fuertes. Tenemos esa tarea por hacer. No quedó bien hecha. ¿Estar eso sí en hay que el centro reconocerlo. significa estar sin direccionales? No, señor. Tener un sentido y no andar por los bordes como un borracho, dándose contra los lados, sino caminando con un sentido, con un propósito, con una capacidad de sumar fuerzas y no de restar fuerzas. Pero yo veo como esto, aquí hay que describir en los gestos, no la entendió muy bien o no la acepta esa definición, doctor Enrique Gómez. ¿La del centro? La del No, porque centro. él dice que el centro es socialista. Mi abuelo, que en paz descanse, definía el centro como el universo de los moderados y los acomodados. Uno tiene que tener posturas en la vida, tiene que, sobre todo en relación con Colombia. Es lo que tú quieres decir. Pues es que No, en yo la sé. política colombiana el centro es poderse aproximar al que esté en el poder. Mire las condiciones que Fajardo le puso a Rodolfo, es el mismo manejo de siempre. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Porque el centro lo que sí ha manejado es eso. ¿Quién está en el poder? Y vamos a negociar gobernabilidad. Yo creo que
es bueno que el país tenga visiones opuestas. Me parece muy bueno que Petro tenga la suya, un país socialista, estatista, centralizado, retrógrado en términos de producción agropecuaria. Me parece una visión válida y definida, y por eso le ha ido muy bien, porque tiene una postura. Ahora, en el otro escenario, nunca ha habido ni el centro, ni Federico, ni Fajardo, ni Ingrid, ni Robledo, nunca plantearon una visión diferente de país. Y por eso este debate ha andado siempre cojo. Y llega Rodolfo Hernández con una visión en donde habla algo de agenda empresarial e industrial, habla del tema persistentemente de la corrupción, sin que tenga mayores propuestas en concreto. Eso sí es preocupante, porque él dice que quitarle la chequera. Yo no veo a quién le va a quitar la chequera ni de quién. Entonces, lo que sí le falta a la democracia es contrastes, visiones alternas. Eso es bueno para la democracia. ¿Pero usted va a votar por Rodolfo Hernández a pesar de esa crítica? Para salvar la democracia. Ellos dos van a votar por Rodolfo Hernández. Para salvar la democracia. Sí, porque Petro la acaba. Pues, Van a votar que era una amenaza, por un hombre que ha dicho que va a romper el orden institucional con un decreto de conmoción interior. No, eso está y que previsto en la aparte de eso Constitución, no doctora. va a reconocer el Congreso de la República. La para conmoción ustedes, interior eso es un mecanismo que está en la y que Constitución. no va a reconocer claro. el Congreso de la República, porque el Congreso de la República en 3 días le tiene que aprobar leyes que no conoce la institucionalidad. Tiene la palabra. Eso es salvar la democracia. Eso sí para es una ustedes. Eso está en la lectura Constitución. Pero le quiero decir algo. No, de yo la estoy Constitución. reproduciendo lo que dijo Rodolfo Hernández, pero es que además, usted, doctor Juan Manuel, dice que allá está el centro, pero es que allá también está el uribismo, allá también está el santismo, allá está el gobierno de Duque, además Pero algunos Santos no sectores está del con centro, Petro. pero no, Sí, pero espérate, perdón. te explico. O sea, Santos es Están más allá, santismo pero que yo les Petro. explico, pero déjenme hablar. Están todos los pasos. Venga, por favor, permítanme hablar, yo los he escuchado. Están allá, pero sin un programa. Cuando tú tienes un cascarón vacío, sin un programa, lo que hay es el continuismo. Cuando alguien como Néstor Humberto Martínez y cercanos al uribismo han planteado, respaldamos a Rodolfo Hernández, es porque Rodolfo Hernández no es el cambio, es el cascarón vacío que va a llenar el continuismo en este país. Para Roy y Benedetti sí es el cambio. Señores, se nos acaba el tiempo. ¿Por qué votar por Rodolfo Hernández? A ver, yo creo que hay que votar por Rodolfo Hernández primero que todo porque dice la verdad, porque no está tratando de engañar al país con unas propuestas muy bonitas, ilusorias, que van a generar frustración, en primer lugar. En segundo lugar, porque Rodolfo Hernández entiende que necesitamos un Estado que sea capaz de actuar, de decidir, de impulsar los cambios, y un Estado que se desprenda de toda esa grasa burocrática de la cual lo fueron llenando los políticos a través de los años. Y él por eso dice, primero tenemos que acabar esa corrupción antes de meterle más plata al Estado, porque eso equivaldría en este momento a meterle más sangre a una hemorragia abierta. Estado fuerte, Estado decisorio, Estado efectivo, Estado al servicio de las propuestas básicas que tienen los colombianos hoy, que son sus necesidades. Muchas gracias. ¿Por qué votar por Gustavo Petro? Colombia vive una profunda crisis pospandemia, es una crisis económica, social, humanitaria, con la mitad de su población en pobreza, 17 millones de personas en hambre. Colombia necesita unas reformas profundas que no se han hecho en el siglo XX y las reformas del siglo XXI. Eso lo está pidiendo la gente, el país no puede seguir igual. La propuesta de Gustavo Petro es una propuesta seria, un hombre con preparación, que conoce el Estado, es una propuesta que claramente puede ser implementable en el país. El país no está para inventar, para improvisar, para lanzarse al vacío y tiros al aire en un momento de crisis tan profunda. Gracias. Cierra usted el programa, doctor Enrique Gómez. Gracias, Adolfo. Mire, Petro es un hombre que reúne todas las condiciones de un aspirante a tirano. Es un hombre cruel, es un hombre mentiroso, megalómano, plantea una utopía irrealizable y quiere, desea y tiene cómo romper la democracia y no va a entregar el poder en 2026. Por esa sola razón, por la garantía de la alternación democrática, creo que hay que tomarse esta coyuntura muy en serio y votar por la alternativa que hay, que no es la de mi gusto. Y si yo era candidato en contra de Rodolfo Hernández, no me pueden decir que lo tengo que validar integralmente, pero creo que Hernández no implica una violación de la democracia y garantiza la devolución del poder en 2026. ¿Qué país podemos tener a partir del próximo domingo? Un país en ruinas, cualquiera de los dos que sea elegido, porque Petro ya ha planteado la insurrección y el desconocimiento de cualquier resultado que no le sea favorable, otra señal de su autoritarismo. Cierre con una frase. No, la invitación a votar por Gustavo Petro y por el cambio. Cierre con una frase, doctor Ospina.
No, yo creo que estamos en un momento importante donde es posible que entre todos seamos capaces de generar una fuerza de cambio que reúna todos estos malestares que hay, pero no con poesía, con hechos concretos, Una con frase, decisión, con una compromiso. frase, no un discurso. A ustedes muy amables por su atención, muy amables, gracias por venir, muy complacido. No, con mucho gusto con mis discursos. Oiga, pero cortos. si no quiere discursos, no invite políticos. No, pero terminaron, ¿el debate es con Adolfo Beck o el debate es con el país? Bueno, no le hemos dado a ver. Terminamos. Qué grato verlo, doctor Enrique Muchas Gómez. gracias por la Muy invitación. complacido. Usted- Carolina, Juan Manuel, siempre un gusto. No, Bueno. esto es lo bueno. Me gusta saludarlo, no me ponga bravo conmigo. Yo no estoy bravo con nadie, lo que pasa es que soy enérgico. Eso me gusta. Todos somos enérgicos, Eso no me hay gusta. problema. Gracias, doctora Carolina Corcho, por acompañarnos. Debemos Muchas hacer gracias. Como se hacía en el Parlamento, después del debate nos damos la Así mano. Eso, nos damos la mano después del diferencias debate. quedan Muy agradecido por la participación del doctor Enrique Gómez Martí, la doctora Carolina Corcho y el doctor Juan Manuel Ospina. Y ustedes, muy amables por su atención. Los espero en el próximo debate con Adolfo Beck. Gracias.